¿Estamos listos para comenzar? Sí. Nuevamente para los últimos que han ingresado, volvemos a invitarlos a que participen con cámara y micrófono, todos los que gusten, todos los que quieran. ¿Sí? A ver, alguien más tenemos ahí para ingresar. Somos en estos momentos 47 participantes. ¿Sí? Tenemos a alguien más, así que bien, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar consultando lo que hemos visto en la clase pasada. ¿Sí? Para empezar con una serie de preguntas o consultas y luego volver al material que estamos trabajando para continuar desde donde dejamos la clase anterior. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta para hacer? No, profe. Sí. Yo por lo menos no. Si estaba hablando alguien, se cortó. ¿No hay nadie ahí hablando entonces? No, profe, está todo ok. Ok, pensé que alguien estaba queriendo comentar algo, se le había cortado o algo por el estilo. Bien, ¿algún comentario de lo visto en la clase pasada? Comenten. No, nada, profe. ¿Recuerdan la temática que estábamos tratando? Sí, estábamos las cuentas nacionales, todo lo que implicaba el Producto Bruto Interno, Producto Bruto Nacional. Muy bien. Estuvimos repasando las definiciones de qué era producto, qué era bruto, qué era interno, a diferencia de neto, nacional. Definiendo esas clasificaciones, ¿sí? Y también habíamos visto las variables nominales y las variables reales, y eso daba lugar a definir lo que es el PBI nominal y el PBI real. Bien, Francisco comenta que vimos el flujo circular de la renta, que nos permite, nos ayuda a entender ese circuito que se da en la economía desde los factores de la producción, ¿sí? Proveyéndoselo a las empresas y luego a las empresas con esos factores generan los bienes, las mercancías, los servicios para la sociedad misma. Y que ahí se alimenta la renta, por eso se llama flujo circular de la renta, porque la renta va de las empresas a los individuos y luego de los individuos a las empresas por el tema de pagar por los bienes, por los productos. También comenta que hemos distinguido, y hoy lo vamos a profundizar, la inversión mencionada o llamada inversión, inversión a secas, la diferenciamos de la inversión financiera. Y eso fue resultado de haber diferenciado a la palabra capital, cuando hablamos de capital, en general, la gran mayoría de las veces estamos tratando con los bienes físicos de capital, los edificios, la maquinaria, el equipamiento, la tecnología que se usa para producir otros bienes. A diferencia del capital financiero, el dinero y otros activos financieros. ¿Algo más recuerdan para comentar? No, profe. Hola. Hola. ¿Nada más por ahora? No, profe. No, profe.
Bien, otro tema que estábamos viendo y tratando la clase pasada era las fórmulas, las ecuaciones de cálculo para los distintos temas que estábamos desarrollando. ¿Se acuerdan? Nuevamente, tomemos como regla, tanto hoy como en el resto de las clases que tengamos, que vamos a tomar la norma en las clases virtuales de hacer una pregunta y de responder, ¿sí? Rápidamente tratamos de responder con un sí o lo que quieran comentar. ¿De acuerdo? Sí, ¿De profe. acuerdo? 3 Sí, o 4 profe. les pido y eso me da lugar a que la mayoría está escuchando bien. Se está escuchando perfecto. Perfecto. Excelente. Así que bien. Encontraron, estábamos hablando de las ecuaciones, ¿sí? Estábamos hablando del cálculo. Bien, ahí. Yo estoy bajando los archivos, ¿sí? No sé si ustedes han encontrado el material en el campus, en el Classroom. Sí, sí, sí. Sí. Sí, están. Sí, profe. Excelente. Así que ya estamos con material, estamos con la conexión, se está escuchando bien, nos estamos pudiendo ver, así que vamos para adelante nomás. Bueno, vamos a hacer una pantalla compartida y con eso vamos a avanzar con los temas de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos hacer. Así que tenemos, ¿dónde tenemos la compartida? ¿Dónde tenemos acá nomás? PBI nominal, PBI real, comentan, como estamos diciendo. Vamos a ir con la página entera para compartir, por las dudas si tenemos que viajar un poco. Sí, perfecto. Bien, acá lo tenemos. ¿Se está viendo la pantalla compartida? Sí. Sí, Sí, sí. profe, se ve. Sí. Sí, profe. Si esperan un segundito, voy a ver con un mouse. Sí, esperen un poquito. Bien, ahí estamos. Vamos a ver si ahora con un mouse puedo navegar un poquito mejor por el archivo. Sí, disculpen la pequeña interrupción. Sí, perfecto. Bueno, en un repaso rápido, así vamos directamente a las ecuaciones y vamos viendo el lado práctico de este material que estamos viendo. Tenemos los distintos tipos de bienes, bienes de consumo, intermedios y bienes de capital. Todo esto ya lo hemos visto. Las distintas definiciones de producto, bruto e interno. La clasificación del producto, ¿sí? Distintas maneras de calcularlo. Y algunas definiciones de variables nominales, reales, variables flujo y stock. Y habíamos llegado a definir estas fórmulas, tanto las generales como las que permiten calcular el PBI nominal y real. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. No, profe. Perfecto, se distingue perfectamente lo que es PBI nominal y real y la clave pasa por los precios
a los cuales se están multiplicando las cantidades, ¿sí? Dimos el ejemplo del ticket del supermercado para que entiendan bien de qué se trata este símbolo sumatoria, pero también para que se ubiquen en el PBI al estar sumando precio por cantidad de tantos bienes, que tengan una imagen un poquito más real de lo que trata. Así que la diferencia es que está multiplicando los precios corrientes en el caso del nominal y precios constantes de un año base en el caso del PBI real. Luego tenemos el cálculo del deflactor del PBI, que hace el cociente entre el PBI nominal y el real de cada año en el periodo T, ¿sí? El PBI nominal de T dividido el PBI real de T. Si fuera el año 2021, será el PBI nominal dividido el real de ese mismo año 21. Y a este deflactor del PBI también se lo conoce con el nombre de índice de precios implícitos. Anotamos la inflación, que la simbolizamos con la letra π, ¿sí? Como la tasa de variación porcentual del índice de precios implícitos, es decir, tasa de variación porcentual del deflactor del PBI. ¿De acuerdo? Es la variación del deflactor de un año a otro dividido el punto de partida que se está tomando, T-1. Así que la inflación del 2021, por ejemplo, va a ser el deflactor o IPI del 2021 menos el deflactor o IPI del 2020 dividido el deflactor del 2020, y eso por 100. Y así se calcula la inflación. El crecimiento económico se hace a través de observar la evolución del PBI real, no del nominal. ¿Por qué no sirve tomar el nominal? ¿Alguien puede contestar? No sabría decirle, profe. Tiene una pregunta, profe, en el chat. ¿Se la puedo leer? Es de un compañero. ¿Una pregunta a un compañero? Sí. Sí, perfecto. Pregunta, ¿qué sería deflactor? Deflactor. Deflactor del PBI. ¿Qué sería el deflactor? Es lo que permite capturar o tomar el efecto precio. ¿Sí? El deflactor toma o captura el efecto precio. Ese valor, que es un número índice, ¿sí? Lo que se usa para calcular el tema de la inflación son números índices. El deflactor lo que está haciendo es capturando la variación de los precios. Por eso es que para calcular la inflación se puede ver cómo evoluciona ese número índice, también llamado deflactor del PBI. ¿Sí? Se le quita el efecto precio al PBI a partir de ese número que se calcula. Francisco contesta, ¿sí? No sé si leyeron la respuesta y si se ubican. Profe, disculpe. Profe. Hay Sí. una compañera, no sé, que está en espera. Bien. 1, Rocío, ahí estamos. Si lo llegan a ver, yo estoy un poco concentrado en la clase, me avisan, ¿de acuerdo? Gracias. No, gracias a vos. Bien. Estábamos, ¿ok? Estábamos con el deflactor del PBI y estábamos leyendo el mensaje de Francisco, ¿sí? Gracias por la participación. Contestó ahí, tiene efecto precios el nominal, ¿sí? ¿A qué respondió Francisco ahí? Si alguna otra persona puede contestar. Si no saben, dicen, no, la verdad que no me ubico qué fue lo que respondió. Hola, hola. Se requiere la participación de algunos estudiantes de la clase de macro. Por favor, presentarse en el Meet de las 21 horas. ¿No se escucha nada? Respondió, profe, a que por qué no se puede utilizar el PBI nominal para
comparar? Excelente, ¿sí? Así que decíamos que lo que se usa para comparar es el PBI en términos, el PBI en términos reales, no el nominal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Decíamos que el crecimiento económico se calcula a partir del PBI real y no del nominal. Mi pregunta fue, ¿por qué no sirve calcular el crecimiento económico a través de observar la evolución del nominal, del PBI nominal? Porque tiene efecto precio, ¿sí? Tiene aumentos de precio y eso no genera crecimiento económico. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Muy bien, 3, 4 respondiendo y nos mantenemos en esa dinámica. Imagine que el PBI es 100.000 millones de pesos y las cantidades producidas al año siguiente son las mismas. No ha habido variación en la cantidad de lo que se produce, pero los precios se duplicaron. ¿El PBI a cuánto se iría? Al doble. Al doble, a 200.000 millones de pesos, ¿sí? ¿Eso significa que hubo crecimiento económico? No. 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 Porque el Solamente PBI real sería el mismo. el PBI real sería el mismo, ¿sí? Así que el crecimiento económico se mide a partir de observar o calcular la tasa de variación porcentual del PBI real. Cuando hay crecimiento positivo del PBI real, a eso se lo llama expansión, que la economía está en auge o en expansión, es decir, crecimiento económico, que la economía crece, que la actividad económica crece, distintas maneras de expresar lo mismo, y los periodos de crecimiento negativo se los llama recesión, ¿sí? Cuando se dice que la economía está en recesión o que la economía está entrando en recesión, lo que significa es que el PBI real, en términos reales, no está creciendo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Profe, le hago una Sí. consulta. Entonces, ¿para qué no serviría el PBI nominal? No digo que sirve o que no sirve. El PBI nominal es la observación empírica. ¿Se entiende? Cuando salgo del supermercado, el ticket me dice que tengo que pagar tanto. La empresa factura tanto, ¿sí? Al año siguiente factura el doble, pero es lo que factura, es lo que cobra, ¿sí? Es lo que recibe como pago. Así que el PBI nominal es la observación, es realmente lo que se mide, ¿sí? No se puede medir el PBI real. Es como si tuviéramos el medidor de la luz, ¿qué se va a medir? Lo que se va a medir es el PBI nominal, ¿sí? La medición, el cálculo de sumar los precios y cantidades es lo que se puede observar directamente de la economía. Pero cuando vamos al tema del PBI real, ya vemos que es un cálculo estadístico, ¿sí? Ahí ya nos encontramos con algún procedimiento estadístico donde hay que multiplicar a precios constantes. No entramos en detalle porque no es el objetivo de la clase ni de la materia, cómo se hacen todos esos cálculos, ¿sí? Lo que hacemos es dar definiciones y expresiones que sean relativamente entendibles, que puedan ser comprensibles, sin entrar en el detalle de cómo se hace eso, ¿sí? Seguramente se usan los números índices para aplicarle precios constantes, o sea, procedimientos estadísticos, pero no es lo que sucede verdaderamente en las empresas, ¿sí? Lo que suma el PBI nominal es la facturación de toda la economía, podríamos llamarle, ¿sí? Y el PBI real no es la facturación de la economía en términos reales, sino que es un cálculo estadístico para quitarle el efecto precio. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, muy claro. ¿Sirve para datos de consumo, por ejemplo, simplemente?
Dato de consumo tampoco, porque el consumo también se lo deflaciona por quitándole el efecto precio. O sea, si Pero- el consumo de un año a otro aumenta el 100% y la inflación fue del 100%, se dice, uy, no, el consumo no creció en términos reales. ¿Se entiende? No es significativo tampoco que el consumo crezca por efecto precio. No produce ningún beneficio, ninguna ventaja para la economía. Profe, o sea, el PIB real permite saber si aumentó la producción, ¿no? Del país. Porque si, El si no, PBI real da una idea de las cantidades producidas del país, claro. ¿sí? Da una idea de lo que produce una economía, pero en términos de cantidades que no esté contaminado por el efecto de la inflación. ¿Por qué es importante esto? Y porque lo que tiene que ver con el empleo y el empleo con la calidad de vida de la gente, los ingresos que pueden tener las personas, son las cantidades producidas, ¿sí? No simplemente que las cosas aumenten de precio. ¿De acuerdo? Y tenemos las definiciones, ¿sí? Ampliadas a PBI nominal, las definiciones ampliadas a PBI real, ¿sí? Que es valor monetario de la suma de las cantidades multiplicadas por precios constantes de un año base. Esto de valor monetario es una expresión, no refleja tanto la realidad. Ahora lo vamos a ver en la información del PBI de la Argentina y vamos a expresar un poco que lo de valor monetario es relativo, ¿sí? Lo que es concreto es el valor monetario del PBI nominal, que representa acabadamente la facturación de las empresas o el ingreso de la gente en términos nominales, a los valores del momento en que se está midiendo. ¿Sí? Por eso acá dice que el PBI real es una medida de la producción, del producto, ¿sí? Las variaciones del PBI real reflejan variaciones de cantidades. Después tenemos el PBI en dólares, ¿sí? Que es el PBI en moneda local dividido el tipo de cambio. Es el PBI nominal dividido el tipo de cambio nominal. Es decir, el PBI del año en curso que se está midiendo y el tipo de cambio de ese mismo año en curso. Las dos variables nominales. No mezclamos chanchos con vacas, ¿sí? Las dos variables del mismo tipo. Este indicador permite comparar el PBI de distintos países, ¿sí? Así que todos los países de alguna manera llevan sus valores a una medida internacional que la más utilizada hoy día es el dólar como punto de referencia. Después tenemos el PBI per cápita, ¿sí? Que el PBI per cápita se puede medir en pesos, se puede medir en forma nominal, ¿sí? Pero vuelve a tener la deficiencia que mencionamos recién. Crece el PBI per cápita nominal y significa que la gente tiene más ingreso, que la gente puede utilizar el dinero para comprar más bienes, que mejora su calidad de vida. Si es por efecto precio, no. Se puede calcular también el PBI real, que da una idea de ese promedio per cápita en términos de cantidades o de un valor monetario que no tenga efecto precio. Y se puede medir el PBI en dólares, PBI per cápita en dólares, ¿sí? Ahora estamos hablando todo per cápita, que el PBI per cápita en dólares es promedio por habitante y puede hacerse comparaciones con habitantes de otros países, ¿sí? Así que este es el per cápita. Pequeña aclaración, estamos hablando de el PBI per cápita, que puede ser en pesos o en dólares. Eso representa, ¿se acuerdan del flujo circular de la renta que vimos, que mencionaron recién? Creo que fue Francisco, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Así que cuando hablamos de PBI, hablamos de ingreso también, porque es la otra cara de la misma moneda, ¿me siguen? Así que el PBI nominal se podría hablar de ingreso nominal.
es el ingreso nacional, el que se genera toda la economía y se reparte entre todos los habitantes. En este caso, el PBI per cápita también da una idea de un ingreso per cápita, ¿sí? De con lo que vive una persona en el país, en ese país que estamos estudiando en cuestión, ¿sí? Así que esto que estamos mencionando, ¿sería una medida aproximada o una medida promedio de un ingreso, de los ingresos de los trabajadores? Pregunta. Y debería ser, va, ¿no? Si es... también depende mucho el país. Si hablamos de ingreso per cápita, ¿sí? PBI per cápita, o entendido por el flujo circular de la renta, es similar a ingreso per cápita. En ese caso, es un ingreso por habitante, no por trabajador. No relaciona a ese ingreso per cápita, ese PBI o ingreso per cápita, no lo relaciona con el ingreso por trabajador, sino por los habitantes, con lo que vive una persona en el país. Por ejemplo, en una familia de 4 personas, ¿sí? Un matrimonio del tipo que sea y 2 hijos que están en edad escolar, podríamos decir que trabajan los 2, ¿sí? Pero con el dinero que generan los 2 viven los 4, ¿me siguen? Sí, profe. Así que no está haciendo mención al ingreso por trabajador, sino al ingreso con el que vive una persona. No importa si tiene trabajo o no. ¿Sí? Los jubilados no trabajan, pero bueno, tienen un ingreso en la mayoría de los casos de una jubilación, bárbaro. Hay gente que está desempleada y esa persona también cuenta en este promedio. Hay personas que están estudiando, quizás algunos de los presentes, y no tienen ingreso, pero tienen gasto también, ¿no? Consumen y hacen cosas, ¿verdad? Sí, profe. O sea que per cápita vendría a ser el consumo por persona, más que lo que genera. Nos salimos un poco de la palabra consumo porque vamos a ver en las próximas clases que es muy específico el consumo, es el gasto en bienes de consumo en particular, ¿no? Así que estamos muy cercanos a ese concepto, pero preferiría dar la indicación o el comentario es con lo que vive una persona, ¿sí? O como vimos en el flujo circular de la renta, o como les comentaba también Gustavo, el gasto, ¿sí? Con lo que vive una persona o lo que gasta una persona. Es bastante similar al consumo, ¿no? Pero lo vamos a usar ese término específicamente en una ecuación un poco de otra manera. ¿De acuerdo? Sí, profe. Así que se asocia con la idea de con cuánto vive una persona promedio en ese país. Significa que estamos hablando de algo promedio. Si es algo promedio es que algunos están por arriba del promedio y otros están por abajo del promedio. ¿Me siguen? Y se pueden comparar distintos países. Después tenemos el PBI, poder de paridad de compra, ¿sí? O paridad de poder adquisitivo, ¿sí? Paridad de poder adquisitivo. Este es otro PBI, ¿sí? Que se calcula durante un año, pero en vez de calcularse con los precios de ese país, se toman los precios de Estados Unidos, ¿sí? Y eso se usa como base de cálculo para todos los países. ¿Por qué se hace eso? Y porque a veces los bienes tienen distintos valores en distintos países, ¿sí? En muchos casos es similar, pero en la mayoría de los casos los valores son diferentes. ¿Alguna vez han escuchado hablar del índice Big Mac? No, profe. No. 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 Ok. De Big Mac de la cadena McDonald's. No era que. Sí, creo que era de lo que estaba en cada país, lo que equivalía, ¿no? Era un porcentaje, no sé si del salario o algo así.
Sí, es el precio de la famosa hamburguesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque McDonald's aparentemente está en todos o en casi todos los países en el mundo, y en todos los países produce lo mismo, y hay el caballito de batalla que tienen es la Big Mac. Entonces se toma como punto de referencia decir, bueno, ¿cuánto cuesta esa misma hamburguesa que se hace de la misma manera, que todo igual, súper estandarizado? ¿Cuánto cuesta en Argentina? Tantos dólares. ¿Cuánto cuesta en Estados Unidos? Tantos dólares. ¿Cuánto cuesta en Europa, en China o en donde sea? Entonces vemos que los bienes no tienen el mismo valor, ¿sí? En dólares en los distintos países. Entonces, en este caso se toma los precios de Estados Unidos y digamos que los precios son similares en todos los lugares. Alguno por ahí dice, uy, en la Argentina el PIB per cápita es bajo, ¿sí? Y por ejemplo, no sé, en un país de Europa es mucho más alto. Y salta alguien y dice, ah, sí, pero las cosas salen más caras en Europa. ¿Sí? ¿Lo escucharon alguna vez comentarios de ese tipo? Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, es verdad. Exacto. Entonces, para aquellos muchachos que dicen eso, hay una manera de calcular con precios similares en todos los países. Todos los países usan el mismo precio, así que el PBI que se calcula de esta manera, el que se llama paridad de poder adquisitivo, ahí se borraron o eliminaron todas las diferencias. ¿De acuerdo? Normalmente los países de ingresos bajos suelen elevar un poquitito su PBI per cápita, poder de paridad de compra, ¿sí? Cuando se aplica se suelen elevar un poquitito su valor. Y los países de ingresos altos suele reducirse un poco. Profe. Se los doy. ¿Sí? ¿Alguien dijo? Sí, yo. ¿Por qué si se toman los precios de Estados Unidos? Ah, o sea, aumenta el El claro, PBI. o sea, al tomar precios más altos, aumenta el PBI. Claro, porque por lo que decíamos recién, que si hay una diferencia de precios y los bienes son más caros. Entonces le podemos decir a la persona que decía eso que tiene razón, ¿sí? Pero también le podemos agregar algo más. Tiene razón, pero poquito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vemos que el PBI per cápita de la Argentina está en $13.700. ¿Sí? Y si agarramos, por ejemplo, el PBI de Estados Unidos, está en $70.000. ¿Me siguen? Por ahí. Sin cap, Sí. Pero por per cápita, promedio, ¿sí? Entonces venía una persona y decía, ah, no, pero en Estados Unidos valen más caros los bienes. Entonces le damos la razón, le decimos, sí, si lo midiéramos por el poder de paridad de compra, es decir, el poder adquisitivo, ok, tenés razón, son un poco más caros. Así que el de la Argentina de 13.700 se iría, por ejemplo, a 18.000 y el de Estados Unidos de 70.000 bajaría a 65.000. ¿Me siguen? Sí, pero cuando dice 13.000 sería al año, ¿no? Al año, sí. Pero Es en un periodo de tiempo y el periodo de tiempo que se usa es anual. Año calendario, todos los países igual, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿De acuerdo? profe, ¿por qué dijo como que el de Estados Unidos bajaría? ¿No serían el mismo con los precios de Estados Unidos? Sí, pero cuando se le aplica ese tipo de ajuste, pues quizás el de Estados Unidos sería el único que se mantendría. Por ahí fue un fallo al decirlo, ¿sí? Y está buena la aclaración, ¿sí? Lo que quise mencionar es que en los países de PBI alto, ¿sí? Que usarían otra moneda, saquemos el ejemplo de Estados Unidos porque justamente era el de Estados Unidos, entonces el de Estados Unidos, entiendo, es la primera vez que me pongo a pensarlo, pero tenés razón, seguramente no variaría, pero si tomamos el PBI de, por ejemplo, Canadá, ¿sí? Sería $60.000 y entonces por el poder de paridad de compra bajaría a 56, 57, etcétera. ¿De acuerdo? El de otro país. ¿Por qué? Porque habría distinta paridad de compra en todos los países. En el único que no habría distinta paridad de compra sería precisamente en el que
en el que se está tomando como referencia o como base. ¿Sí? Gracias por la acotación, Gracias. es valedera. Por otro lado, tenemos acá la información y se las coloqué para que vean en los últimos 3 años, ¿sí? 2020, 2021 y 2022. El nominal era 27 millones de millones, porque esto está expresado en millones, ¿sí? En el 2021 pasó de 27 a 47 millones. ¿Cómo creció, verdad? Bueno, tenemos efecto precio, ¿no? Y al año 2022 va a 82.650.000 millones. O sea, millones de millones, es decir, billones. Si lo ponemos en términos de dólares, dividido por el tipo de cambio oficial, tendríamos 382.000 dólares. ¿Sí? Acá no habría diferencia, acá no habría efecto inflación, ¿no? Pero vean que creció de 382.000 a 491.000. ¿Qué pasó? Y al 2022, 633.000. Casi, no tanto, pero casi el doble, medido en dólares. O dicho de otra manera, un 70% más, 80% más aumentó el PBI en dólares. Un poquito de pandemia hay acá, pero poquito nada más, ¿no? ¿Sí? Pero, Crecimiento del tipo de cambio también, ¿o no? Lo que juega acá es el tipo de cambio, ¿sí? ¿Ven que casi se duplica? ¿Qué fue lo que casi se duplicó en términos del tipo de cambio? que vale el dólar. La brecha, ¿verdad? O sea, si dividimos el nominal, lo dividimos por el blue, seguramente va a dar un número parecido a el de las mediciones anteriores. ¿De acuerdo? Claro, que se quedó estancado el tipo de cambio, sería. Exacto, el tipo de cambio mentiroso, podríamos decir. ¿Sí? Así que esto se usa para poder comparar entre países, pero en la Argentina hacemos algunas cosas que no sirven para las comparaciones. ¿De acuerdo? El PIB per cápita era 8.400, en el 2021 era 10.700, en el 2022 13.700. Esto es promedio, ¿sí? Por habitante y en dólares. Acá estamos hablando de un 60% más o menos, ¿sí? 60, quizás 65. ¿Ustedes tienen ingresos un 65% más que en el año 2020? A nivel general, todas las personas. Otra vez lo que tenemos es el problema del tipo de cambio bajo valor del oficial. 365 pesos. ¿Quién puede comprar dólares a 365 pesos? ¿Las empresas? Solamente algunos importadores y algo por el estilo, ¿de acuerdo? Pero me refería al ingreso de las personas. Si las personas con sus ingresos quisieran comprarlo, ¿podrían comprar dólares a 365? No se puede. Esta división por ese tipo de cambio lo que genera es este tipo de distorsiones. Si igual el dólar oficial te lo venden a esa plata, digo. El dólar oficial, los 200 dólares mensuales. Los que pueden comprar los 200 te lo venden a esa plata, claro. Pero quiero 300 o 400. No, el límite de 200. No se puede, ¿sí? ¿Por qué no se puede? Y porque el precio es irreal, ¿sí? Así que bueno, les voy a dejar 10 minutos para que encaren este ejercicio. ¿Lo ven? Ustedes tienen el PowerPoint, ¿verdad? Acá tienen los datos de una economía. ¿Sí? Una economía que produce 4 bienes. El bien A, el bien B, el bien C, el bien D, no importa de qué se trate. Y tenemos en el año 16 y en el año 17
el precio de ese bien A y las cantidades vendidas. Y así con todos los bienes y así en el año 17 lo mismo. Tienen que calcular el PBI nominal, tienen que calcular todo lo que tenemos acá. ¿Sí? En primer lugar, PBI nominal, la sumatoria de precio por cantidad. Después, el PBI real, sumatoria de precio por cantidad, pero el precio de un año base. Vamos a usar en este ejercicio el año 2016 como año base. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Se entendió. Así que se hace el PBI nominal y el PBI real. Después de calcular el PBI nominal y el PBI real, entonces pueden calcular el deflactor del PBI, que lo llamamos IPI en el periodo T, es decir, el IPI del 2016, el IPI del 2017, el del 2016 va a ser el IPI T-1 y el del 17 va a ser el IPI. Así que luego pueden calcular la inflación de esa economía del año 2017 y el crecimiento económico de la economía a partir del PBI real del año 2017. ¿Sí? 10 minutos, volvemos a clase. Son las 10 de la noche, así que 10 y 10 volvemos con alguna pregunta que tengan para hacer. Les voy a pedir que traten de hacer el ejercicio, que jueguen a hacer el ejercicio sin mirar el desarrollo que tienen ahí abajo, ¿sí? Sino resolviéndolo ustedes directamente. ¿De acuerdo? Yo Sí, se los dejo. Profe. Ok, profe. Se los dejo ahí en pantalla para que tomen los datos de ahí y hagan todos los cálculos. En 10 minutos, a las 10 y 10, volvemos a clase y una vez que volvemos a clase, repasamos algún comentario de esto y vamos a abrir el archivo de Excel con la información de Argentina. ¿Sí? Y les voy a dejar un ejercicio para que resuelvan con la información de Argentina. ¿De acuerdo? de acuerdo. Nos vemos 10 y 10. Hasta luego. Sí, hola, hola. ¿Cómo andan? Hola, profe. Bueno, Acá profe. estamos sacando cuentas todavía. ¿Sí? ¿Lo están encarando? Sí, Sí. el IPI ese es medio raro, todavía no me cuesta, pero bueno, cuestión de practicarlo. El cociente, ese sería el más fácil, ojo. Bueno, para poder completar, disculpen que les corte la emoción de los cálculos, ¿sí? Pero podemos repasar a ver cómo les dio el PBI nominal del año 2016. 88.000 puede ser. ¿Alguien más? Sí, 88.000 a mí también me dio. A mí también. 88.000 entonces. ¿Y el del 2017, el nominal? 105.000. 105. 105.000, todos igual. Sí, Tenemos 88.000 y 105.000. ¿Y el PBI real lo calcularon 2016? Sí, a mí sí, me dio. es el mismo que el nominal. Claro, porque es el año ¿Por qué base. el mismo? Porque es el año base. Porque el precio del nominal es Claro, el del ese. año 2016 y el precio del año base, justamente en el 2016, el año base es el 2016, así que los precios son coincidentes. El PBI real y el nominal en el año base siempre es igual, por definición, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y el PBI real 89.700. ¿Les dio eso? Sí. Sí.
¿Alguien alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No, profe. Luego calcular el deflactor del PBI, el IPI del 2016. ¿Cuánto da? 1. ¿Cuánto les dio? 1, profe. 1. 1. ¿Por qué da 1? Desde el año base. Porque es el año base y en el año base el PBI nominal es igual al PBI real. Al hacer el cociente de lo mismo, del mismo valor, el valor da 1. Y en el año 2017, ¿cuánto les dio el IPI? 1,17 de 0,6. 1,17. ¿A todos les dio lo mismo? Profe, perdón, yo ese no llegué. ¿Qué es la división que se hace? ¿Es el PBI nominal de qué año sobre el real? El deflactor del año T es el PBI nominal de T, es decir, de ese año, dividido el PBI real de T, es decir, de ese año. Es O sea, coincidente 105, en cada año. Bien. 105.000 dividido 89.700 sería. Dividido 89.700. ¿Lo ven en pantalla? Sí. Excelente. Y la Sí, inflación no, dice, claro, por eso no. excelente. Así que el IPI es 1,1705. ¿Qué significa 1,1705? ¿Cuál es la interpretación económica? Que la inflación. No, Es una pregunta un poquito capciosa. Pueden llegar a decir, que la inflación es del 17%. La respuesta es que este número no tiene interpretación económica. La interpretación económica de los números índices se da por la tasa de variación, no por el valor en sí mismo. El valor absoluto no da ninguna idea de nada, ¿de acuerdo? ¿Sí? sí. Cuando hago la tasa de variación porcentual, ahí sí me da 17,05. Cualquiera me podría decir, bueno, pero es más o menos lo mismo. Sí, les resulta 17,05 porque el valor anterior era 1, pero cuando vayan al año 2018, ¿qué va a pasar? Les va a dar, por ejemplo, 1,38 y van a tener que hacer la tasa de variación porcentual dividido 1,1705 y ahí ya no les representa nada el 38. ¿Me siguen? Porque la inflación no toma el año base, toma el año anterior. El año anterior, exacto. Profe, ¿puede repetir ¿Sí? eso de si había un año más? Por ejemplo, no sé, 2018. Lo que digo es, ¿qué significa? ¿Cuál es la interpretación? Si yo leo este número, 1,1705, ¿tiene algún significado? La tentación en este ejercicio sería como ya veo el resultado que da 17,05, la tentación sería decir, sí, ese número tiene un significado, acá está el 1705, ¿me siguen? Sí. Pero les explico que no, que el número índice no tiene interpretación económica. El valor no significa nada, no tiene una interpretación económica. Lo que tiene interpretación económica es la evolución del índice. Es cómo evoluciona de un año a otro. Por eso les daba el ejemplo de que si iríamos un año más adelante, con el año base 2016, por ejemplo, el IPI del 2018 podría llegar a dar 1,38, les decía, ¿sí? ¿Y qué significa 1,38? ¿Que la inflación fue del 38%? No, hay que hacer la cuenta de la inflación. Hay que hacer la cuenta, entonces no da, ¿qué podría decir? Será el 38 menos, o sea, no tiene interpretación económica, ¿de acuerdo? No tiene interpretación económica. Hay que hacer el cálculo
para que entonces me esté devolviendo la variación de los precios, que sería el 17,05. ¿Y el crecimiento económico lo hizo alguien? No, profe, yo no sé. 1,93 medio. 1,93 es el resultado, así que es 89.700 menos 88.000 dividido 88.000 por 100. ¿Sí? 1,93%. ¿De acuerdo, gente? Sí, profe, ahí que lo vi, sí, en las cuentas. Yo tampoco llegué, sinceramente no llegué. Perfecto, me alegro que por lo menos se hayan puesto a trabajar nomás. Les voy a pedir que se registren, no es súper importante. Les voy a pedir que se registren en el chat, indicando primero el apellido y después el nombre, ¿sí? Así que anótense ahí, no tiene un sentido tanto de darle asistencia ni demás, pero va a ser una manera que los pueda empezar a conocer un poco, ¿sí? Voy a ir guardando, copiando y pegando.